Durante los últimos años, eso quiero decir, los últimos años, como iglesia hemos desarrollado y llevado adelante distintos temas espirituales para el año, para cada año. ¿Usted recuerda algunos de esos temas espirituales que hemos llevado adelante al menos en los últimos años? ¿Recuerda alguno? Me voy a sentir muy mal si usted no lo recuerda. Hemos hablado el año pasado, dedicamos un tiempo para hablar acerca de la familia, ciertos temas que vamos a continuar tratando durante este año en más de alguna ocasión, pues nos importa mucho. Uno de los años pasados estuvimos dedicando la predicación de los días domingos, o sea, este tiempo de reflexión en el culto del domingo lo estuvimos dedicando a las enseñanzas de Jesús dentro de las parábolas. ¿Recuerda usted? Las parábolas, estuvimos viéndolas hace un año, 2 años. Y el año pasado, al año 2018, también lo dedicamos a un tema en particular. ¿Lo recuerda? Muy bien. Lo dedicamos a hablar acerca de la importancia y del llamado que Dios nos hace en su palabra para que llevemos fruto. Lo estuvimos trabajando varios domingos, revisando textos bíblicos. Entonces, ¿cuál es la idea como Iglesia de la Florida? Y especialmente para quienes están por primera vez, nosotros nos concentramos a trabajar un tema, un gran tema, y ese lo vamos desarrollando a lo largo de los días domingos en el espacio de la reflexión. A veces ese tema se interrumpe porque tenemos la celebración de algo, un evento especial. Pero queremos decirle que, y luego que lo hemos conversado también con el Consejo Ministerial de la Iglesia, nos hemos puesto de acuerdo para que este año 2019, a partir de hoy día, desarrollemos un gran tema importantísimo y que también lo vamos a trabajar, ojo, atención, al Ministerio de Hogar de Niñas. También lo vamos a trabajar dentro de las visitas que vamos a hacer este año 2019 al Hogar de Niñas, esa visita mensual. Así que, estimados hermanos, el tema para este año 2019 es, redoble tambor, no tanto, es las conversaciones de Jesús escuchando y hablando con Él. Las conversaciones de Jesús escuchando y hablando con Él. Estuvimos conversando, estuvimos hablando y durante este tiempo de vacaciones me dediqué un día a recorrer desde el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas las páginas de los evangelios para encontrar y descubrir las veces en que Jesús se encontró conversando con los discípulos, con personas ajenas a los discípulos, con hombres, con mujeres, tanto nacionales judíos como también personas extranjeras. Hay una rica enseñanza en estas conversaciones porque vemos por un lado cómo ellos le responden a Jesús, pero también vemos por otro lado cómo Jesús les habla, conversa con ellos y en esas palabras de Jesús vemos una enseñanza que vale la pena detenernos a reflexionar. O sea, cada vez que Jesús se detuvo a conversar con alguien. Es importante. O sea, usted va por el Paseo Ahumada o va en alguna calle caminando y usted va haciendo sus trámites y de repente en una vuelta se encuentra con un grupo de gente que está haciendo un círculo. ¿Lo ha visto en la calle? Y nosotros, o la mayoría, tiene la tendencia a acercarse. ¿Qué están diciendo? Nos llama la atención qué se está haciendo, quién está hablando, de qué se trata y nos acercamos. De alguna manera pasaba lo mismo en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús hablaba, las multitudes se comenzaban a reunir. La gente ponía atención y como lo hacemos en la presentación de niños, los padres traían ¿a quién? A sus hijos, a sus niños para conocer entonces al maestro. Hermanos y hermanas, familias, detengámonos este año y concentrémonos este año a mirar, a estudiar, a reflexionar, a aprender y a obtener lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de estos diálogos que entabló Jesús en distintos momentos de su ministerio, como en distintos momentos de la etapa o de la vida de estas personas. Hay algo que aprender. Y es más, les puedo decir que el Señor nos busca para conversar con nosotros. ¿Cree usted que el Señor nos busca para conversar con nosotros? Nosotros somos los difíciles para estar con el Señor. A nosotros nos cuesta buscar al Señor en oración
para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Sin lugar a dudas, siempre el Señor tiene algo que decirnos, siempre va a querer conversar con nosotros, siempre va a querer algún consejo que darnos, siempre va a querer algo que decirnos con respecto a lo que está trabajando en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero somos nosotros los que tenemos que buscar, hermanos, ese diálogo y esa conversación con el Señor. Así que, hermanos, vamos entonces a orar al Señor, pedir que nos pueda guiar, nos pueda acompañar, de tal manera que estas jornadas de predicación, de reflexión, domingo tras domingo, traigan crecimiento, traigan profundidad espiritual, nos ayuden en nuestra relación. ¿Con quién? Con Él. En nuestra relación con el Padre, en nuestra relación con el Hijo, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Les invito a orar. Señor, muchas gracias te damos, queremos darte esta mañana. Eres tú que nos ha permitido poder, Señor, estar hoy juntos, congregándonos ante ti para la gloria de tu nombre. Te agradecemos porque nos has guardado, nos has cuidado y sigues adelante sosteniendo a la iglesia de la Florida para que la iglesia lleve adelante la misión que has encomendado en sus manos. Para que la iglesia de la Florida podamos ver crecimiento y como lo hemos ido estudiando en tiempos pasados, también este año llevemos muchos frutos para tu gloria. Muchos frutos, Señor, cada uno en lo personal, en el marco de las familias, Señor, también en el contexto de toda la iglesia, de los ministerios, en el trabajo que hoy día y este año estamos tomando, para que ese fruto traiga gloria a tu nombre. Hemos abierto tu palabra y desde este púlpito, Señor, buscamos abrir las Escrituras. Y desde las Escrituras tu Espíritu nos hable, nos ilumine, nos dé entendimiento, nos haga comprender las cosas que no hemos comprendido aún. Nos lleve de la mano para cruzar los caminos que tú quieres, Señor, que andemos. Para poder que nuestros ojos sean abiertos a ver las cosas que están escondidas en Cristo, los misterios en Cristo Jesús. Señor, gracias, muchas gracias, porque desde hoy queremos, Señor, mirar y verte a ti una vez más. Señor, digno de gloria, honra y alabanza. Jesucristo Todopoderoso, victorioso sobre el pecado, que se ofreció como ofrenda perfecta ante el Padre para redimirnos de todos nuestros pecados y de la esclavitud de Él. Jesucristo, que durante su ministerio, tú, Señor, hablaste, compartiste, tus palabras, Señor, trajeron, Señor, mucha reflexión y entendimiento y mucha luz a aquellos que en tinieblas estaban para comprender las verdades, las maravillas del reino de Dios. Háblanos este año como iglesia, háblanos, Señor, como iglesia, toca nuestras vidas, Señor, guíanos, Señor, en el camino correcto, enséñanos a ser y a tener el corazón como el tuyo. Perdona nuestros pecados, debilidades, perdona nuestros errores y enséñanos a través de ellos a, Señor, madurar, a aprender, entender, Señor. Y sobre todas las cosas, como forma el primer y más importante de todos los mandamientos, amarte a ti con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Señor, enséñanos a ser así, para que sea una iglesia viva, para que sea una iglesia saludable, para que sea una iglesia que testifique, para que sea una iglesia que ame al que no conoce tu nombre aún, para que sea una iglesia solidaria que acoge, para que sea una iglesia que represente el espíritu del Evangelio. Enséñanos a todos, guíanos y a cada hermano y hermana que estará domingo a domingo ocupando este lugar para que haya sabiduría en los labios de cada uno de nosotros. Úsanos para hablar la correcta palabra de Dios. Para tu gloria, honra a partir de este domingo, te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor, gracias a ti, humildemente ante ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, comencemos. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. O encienda su Biblia. A mí me gusta más abrir la Biblia cuando estoy en la iglesia. Espero que usted abra su Biblia. Lo más triste sería que alguien ni abra ni encienda su Biblia. Eso sí lo lamentaría mucho. Eso significaría que alguien salió muy rápido de su casa y no alcanzó a tomar su Biblia. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. ¿Usted ha leído el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan? ¿Los ha leído?
Hay una riqueza muy grande allí. Cuando uno viene al Señor y se entrega a Él y comienza a conocer al Señor, se nos aconseja comenzar la lectura de la Biblia en uno de los 4 evangelios, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Se nos recomienda comenzar allí. Y es allí, hermano, en estos 4 evangelios de manera principal y especial, donde nos vamos a detener a lo largo de este año y esperamos el Señor nos ayude a fin de poder llevar adelante estos temas. Marzo 2019, vamos entonces a entregarnos a este tema, Jesús el que habla conmigo, también tema para el día de hoy. Jesús el que habla conmigo. Miren lo que esto significa, que el Dios eterno quiere hablar con nosotros, el creador del universo. Dios ha buscado conversar con el hombre desde días y tiempos antiguos. Haga un barrido con su mente a través de la Biblia, especialmente en las escrituras del Antiguo Testamento. Haga un barrido con su mente y recorra momentos en que Dios habla con el hombre. ¿Lo está haciendo? Quiero que usted participe y que usted piense y recuerde momentos en que el Señor habla con el hombre. ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor habló con el hombre? Ustedes tienen este cuadro ¿de quién es este cuadro? Pintado ahí en la Capilla Sixtina, ¿ah? De Miguel Ángel, ¿cierto? Es la representación, según él, de la creación del hombre. Ahí está creando al hombre. Por atrás se ve a la mujer como ya próximamente a ser instalada en el escenario de este mundo, un cuadro que vale la pena investigar y ver en su detalle. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios habla con el hombre? En el huerto de Edén. ¿Se recuerdan cuáles fueron esas palabras? De todos los árboles del huerto podrás comer, multiplicados, fructificados, pero de este árbol que está en medio del huerto no podrás. Ese diálogo se lleva adelante y tristemente el próximo diálogo, al menos el que aparece registrado en el texto bíblico, es un diálogo muy triste. Es el diálogo posterior a esta conversación, cuánto tiempo haya pasado, pero es un diálogo donde se rompe la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, y se resuelve lamentable y tristemente como nosotros lo leemos en Génesis capítulo 3. Y así tenemos a lo largo del Génesis relatos importantes de cómo Dios ha buscado conversar con el hombre. Me llama mucho la atención esa conversación que Dios tiene con quién, con Moisés. ¿Se recuerdan cuándo fue? Conversaciones claves. Mientras Moisés, en esos años de vida en el desierto, luego de haber escapado de Egipto, se encuentra con esta zarza que ardía, que no se consumía. ¿Y qué diálogo tiene Dios con Moisés? A ese Dios que Moisés no conocía. Ese Dios que le habla de la triste realidad que están viviendo los hebreos en Egipto. Ese Dios que le habla a Moisés y le dice, me he comprometido de alguna manera para sacar a mi pueblo y traerlo a una nueva tierra. Esa conversación donde finalmente Dios le dice a Moisés, por lo tanto, he escogido, he dicho y he decidido que vayas tú. Una conversación que termina tratando a Moisés de eludir esta responsabilidad para que no sea él y sea otro. ¿Qué otra conversación tenemos donde Dios habla con el hombre? Por favor, algún hermano o hermana que pueda alzar su voz, comienza a decirme, reláteme, cuénteme así, solo el título, conversaciones que Dios tiene con el hombre. La conversación con Abraham, Génesis capítulo 12, deja tu tierra, tu parentela. ¿Qué otra conversación? Con Job, el libro de Job. Qué diálogo, qué conversación, Dios con Job y Job con Dios, y especialmente cómo termina el capítulo 42 de este libro de Job. ¿Cuál otro diálogo? Con Noé, con una gran encomendación, previniendo lo que sucedería en los próximos días. Y así, ¿se acuerdan? Con Samuel. ¿Se acuerdan la conversación de Dios con Samuel? Samuel, ¿se acuerdan la conversación? Cuando finalmente conversa Dios con Samuel y Samuel recibe esa terrible sentencia que iba a ocurrir sobre la vida de Elí y de sus hijos. ¿Qué otra conversación que marca, cambia la vida? Con Jeremías, qué conversación también. Te he puesto para destruir, para arrancar, y luego le dice para edificar, etc.
una vida de Jeremías muy difícil, en un momento muy difícil del pueblo de Israel, pronto a la deportación, al exilio. ¿Quién más? Con Jonás. ¿A dónde le lleva a Jonás a predicar? A la ciudad de Nínive. Miren esa relación que se da con Dios, no queriendo obedecer la voluntad de Dios, y cómo decanta todo hasta que al final Jonás tiene que estar donde Dios le ha mandado estar. ¿Qué más? Isaías, Elías, Eliseo, Saulo, Salomón, Elizabeth. Hermanos y hermanas, hay mucho material. Cuando usted lee la Biblia, hermano, léala, muchas veces la puede leer de manera temática. ¿Qué quiere decir? No leer por leer. Dígase un día, voy a empezar a leer la Biblia y me voy a empezar a fijar en todas las conversaciones que Dios tuvo con el hombre. Por ejemplo, me voy a empezar a fijar en todos los momentos en que Dios se agradó de hombres en la Biblia, y lea la Biblia en esa dirección. O me voy a empezar a fijar en la forma en que hombres fueron desobedientes a la voz de Dios y qué les pasó. Lea la Biblia en esa dirección. Es muy bueno, luego de que usted haya leído la Biblia completamente, la vuelva a leer, tal vez en alguna de estas direcciones o en otras que el Señor le guíe. Hermanos, por lo tanto, ha sido la voluntad de Dios no solo haber creado al hombre, instalarlo en el mundo y olvidarse de él. Dios es el Dios eterno, el creador del universo, el fundador, el que sostiene la vida, y ese Dios omnipotente, ¿sabe? Habla con nosotros, se quiere comunicar con nosotros, nos quiere mostrar su voluntad. ¿Qué nos ha hablado a lo largo de estos años del ministerio? ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde Dios le ha hablado? Dios nos habla principalmente a través de ¿qué? De su palabra. ¿Ustedes recuerdan esa gráfica que por ahí circulaba en nuestras redes sociales, donde aparecía aquel cristiano orando y le decía, Señor, háblame? ¿Y qué decía Dios? Le pasaba la palabra, le pasaba la Biblia. Es la manera en que Dios nos va a hablar principalmente. Y es la manera en que muchos cristianos descuidan lamentablemente la lectura de la Biblia y se pierden estos momentos preciosos de escuchar a Dios. Porque Dios siempre ha buscado conversar con el hombre. Y Jesús aseguró qué es lo que da vida a una persona. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos saca de la tristeza? ¿Qué es lo que nos saca de la desesperación? ¿Qué es lo que nos saca de la desorientación? ¿Qué es lo que nos saca del desánimo? ¿Qué es lo que quita toda perturbación, inquietud y que no podemos dormir en la noche? En otras palabras, ¿qué es lo que nos da vida? Y esa respuesta está en la misma palabra de Dios, porque en Mateo capítulo 4, recuerdan ustedes, en medio de la tentación que estaba viviendo Jesús antes de iniciar su ministerio, Mateo capítulo 4, ¿cómo dice? Escrito está, le decía Satanás el diablo mientras lo tentaba, cuando le impelía, lo empujaba para que convirtiera las piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué es lo que da vida al ser humano? ¿Qué es lo que da vida a un cristiano? Las palabras del Señor, escucharle hablar. Por eso es que es tan importante entrar en las conversaciones que Él tuvo, porque en esas palabras hay vida, no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Y también encontramos en Juan 6:63, en el Evangelio de Juan 2, aseveraciones acerca de que el ser humano, para tener vida, necesita escuchar lo que el Señor habla. Por eso que en Juan 6:63 se nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, cuando hay un creyente que está desanimado, desalentado, muchas veces le he preguntado, ¿estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás orando? No, ya lo he dejado de hacer. Pero hermano, no pidas consejo, no pidas ayuda, no pidas que te digamos qué hacer cuando lo que tienes que hacer no lo estás haciendo. Un cristiano que tiene vida es porque está leyendo la palabra, está escuchando al Señor.
Por lo tanto, cuando estamos comenzando este mes de marzo, y si ha habido descuido al respecto, comencemos a tomar reparación de esto y comencemos a tomar un compromiso de estar en contacto con las palabras del Señor, porque las palabras que nos habla son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Hay algo espiritual en ello y nosotros tenemos un espíritu y sus palabras llenan nuestro espíritu, sus palabras nos traen vida y cubren o sacan o quitan esas tinieblas en que en muchos momentos nos encontramos viviendo en medio de la desesperación, del desánimo, una época donde la depresión lamentablemente se ha vuelto una cuestión de todos los días y también de algunos cristianos. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y más adelante lo sigue afirmando, lo confirma cuando en Juan 6:68 encontramos a Pedro, que ahora le responde al Señor y le dice: Señor, ¿se acuerdan? ¿A quién iremos? Cuando Jesús les decía, ¿ustedes también quieren irse? Cuando la gente comenzó a apartarse del Señor, escuchaba lo que Jesús decía, les molestaba a sus oídos y muchos ya no andaban con Jesús. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿ustedes también quieren irse? Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Pero si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Serán difíciles las palabras del Señor? Son difíciles. ¿Tendrán un llamado radical a cambiar y a convertirnos y a renunciar? Es verdad que es difícil. Pero no se puede ser cristiano a nuestra manera. No se puede ser cristiano como yo quiero, si no me estoy engañando a mí mismo. Si me he convertido al Señor, tengo que entender que debo aceptar las palabras del Señor, sean como sea lo que me esté diciendo que haga, porque no se trata de mí, se trata de Él. Él es el Señor. A Él le digo Señor. No soy yo el Señor de Él. Por lo tanto, hermanos, en estos momentos y para nuestro crecimiento durante este año 2019, hagamos del Señor y de sus palabras algo que llene este vaso, que nos dé vida eterna en todo nuestro ser. Entonces, quiero compartirles estas conversaciones de Jesús. ¿Cuántas conversaciones de Jesús hay en la Biblia? Anoche yo me acosté y dije, y se me fue esta también. Así que de seguro, hermanos, perdónenme, tal vez no están todas acá. Pero trataremos de encontrarlas todas porque hay en ellas un contenido importante. Miren, seguramente las ha leído todas. Y desde el Evangelio de Juan podemos ver cuando Jesús está junto a Nicodemo. ¿Recuerda el diálogo con Nicodemo? ¿Recuerda que fue en hora de la noche que Nicodemo vino donde Jesús y tuvieron un importante diálogo? Y ahí está el texto famoso: de tal manera amó Dios al mundo. La otra conversación cuando Jesús entra, en este caso a una casa, la casa de Marta y María, en Lucas capítulo 10. ¿Se recuerda lo que sucedía con estas hermanas? Una afanada haciendo las cosas y otra sentada a los pies de Jesús. ¿Se recuerda lo que le dijo Jesús a esa mujer? ¿Se recuerda la conversación y el contenido? Esta mujer ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Una enseñanza importante que hay allí, como también cuando Jesús se asombra, cuando escucha al centurión hablar, ¿recuerda? ¡Qué asombro! Señor, no es necesario que entres en mi casa. Yo también soy hombre que está en autoridad y tengo bajo autoridad a hombres. Yo digo una cosa y se hace. Señor, tú eres un hombre de autoridad. Di la palabra y será. Un diálogo interesantísimo que en algún minuto nos tocará trabajar con más amplitud. O cuando Jesús, saliendo de la tierra, visita otra tierra y se encuentra con esta mujer cananea o esta mujer extranjera. Señor, pero si hasta los perrillos, ayúdame a completar, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, y cómo ella busca lograr el favor del Señor para que sane a su hija. Y cómo Jesús se asombra de estas palabras dichas por una mujer que no es hebrea. O cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Recuerda este hombre que tenía una profesión interesante, y qué compromiso hace este hombre ante Jesús en su casa. Miren, usted puede ver conversaciones que se realizan dentro de las tierras hebreas, afuera, en el mar, en una casa, fuera de los límites y de las fronteras del pueblo de Israel. Por ejemplo, otras conversaciones es cuando Jesús camina junto a la madre de Jacobo y de Juan. ¿Recuerda lo que esa mamá le dijo a Jesús? O mejor dicho, le pidió a Jesús.
Señor, cuando estemos en tu reino, ordena que uno de mis hijos, uno se sienta a la derecha y otro se sienta a la izquierda. ¿Quién tiene 2 hijos acá? Esta mamá quería que sus hijos tuvieran el mejor lugar de privilegio en el reino de los cielos. ¿Qué pasó como respuesta de Jesús a la petición de esta madre? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a esta madre? ¿Accedió a lo que esta madre le pedía? ¿Respaldó, alabó esta petición? Lo estaremos viendo durante este año. Dios nos ayude para eso. Como también cuando Jesús entra otra vez a otra casa y se sienta ahí en aquel hogar donde le invitó Simón, el fariseo. ¿Se recuerda lo que sucedía? Jesús sabe lo que estamos pensando. ¿Lo sabe hoy día, en este momento, lo que estamos pensando? Este relato habla de eso, que Jesús sabe y ve claramente lo que estamos pensando. En aquella ocasión el fariseo se puso a pensar en algo y quedó expuesto. Una conversación que nos lleva a crecer y aprender, como también cuando Jesús con los discípulos se encuentran con este ciego de nacimiento, ahí en Juan capítulo 9. ¿Recuerdan? Lo estuvimos viendo incluso los varones, en las mujeres. Señor, se encuentran con un ciego que pedía limosna a la entrada de una de las puertas de la ciudad. Este hombre, para que esté ciego, ¿quién pecó? ¿Se recuerdan? ¿Quién pecó? Porque alguien tiene que haber pecado si él está ciego. ¿Él o sus padres? Entonces nos vamos a encontrar en alguna oportunidad dentro de este año viendo esas preguntas que nos hacemos acerca de la vida, el porqué de las enfermedades, el porqué de las desgracias, las dificultades. ¿Puede un cristiano pasar por pruebas? ¿Puede un cristiano enfermarse? ¿Puede un cristiano estar afectado por estas cosas? Y si es así, ¿a causa de qué viene? Entonces vamos a tratar de dilucidar y tratar de despejar el camino para entender la vida, las circunstancias, conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús, los discípulos y el ciego de nacimiento. También en el momento de despedida, horas antes de llegar a la cruz, Jesús los encontramos lavando los pies a sus discípulos. ¿Se recuerda cuáles fueron las palabras dichas en aquella ocasión? ¿Se recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Se recuerda cómo Pedro no quería? ¿Qué quería? No quería que le lavaran los pies. Y cómo Pedro cambia de un momento a otro de opinión. Y cómo después de esto Jesús termina enseñando y diciéndole, ¿por qué les he hecho esto? Entonces, entremos para saber qué ocurre en estas conversaciones, en esta interacción, en esta dinámica de escuchar al Señor, de responderle a Él. A veces le respondo bien al Señor, pero hay veces en que las respuestas que le doy al Señor no son las que Él espera recibir. Y tal vez nos vamos a identificar y tal vez vamos a decir, yo también le he dicho lo mismo al Señor, igual como lo dijo Pedro, igual como lo dijeron los discípulos, en fin, etcétera. O tal vez otra conversación después de la resurrección. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús se encuentra con Tomás. Todos los discípulos creían que Jesús había resucitado. Y las mujeres daban testimonio. No le creían al principio. ¿Se recuerdan lo que quería Tomás para creer? ¿Qué quería Tomás para creer? Señor, si yo no metiera los dedos ahí en sus, ¿ya? Y mi mano en su costado, si no tocare las heridas, no las palpare, no las viera, no voy a creer. Y algunos hemos criticado la actitud, la petición que quería Tomás, pero vamos a ver si era legítima, no era legítima. ¿Tengo que ver para creer o tengo que creer sin ver? ¿Qué cree usted? ¿Hagamos una encuesta hoy día? No, ya vamos a llegar a eso. Mira, hermanos, y aquí están varias conversaciones, también agregué otras que vale la pena poder considerar durante este año, como por ejemplo cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, el famoso pasaje de Juan capítulo 3. Tú siendo judío, ¿hablas conmigo que soy mujer samaritana? Me parece que tú eres profeta, le dice ella. ¿Por qué? Entonces anda, ve y llama a tu marido. ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo ella? No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, dice Jesús. Pero ustedes saben el relato y cómo se da esto. Un diálogo muy interesante con una mujer en una época donde se habla tanto de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer en la iglesia? ¿Qué pasa con la mujer en la sociedad de hoy?
¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios a las mujeres de la iglesia? ¿Qué le podemos decir a las mujeres, a nuestras amigas, a nuestras familiares, a nuestras vecinas? ¿Qué dice Dios hoy día a las mujeres? Jesús se acerca a una mujer en este caso. O cuando Jesús, después de la resurrección, se pone a caminar junto a Pedro en la playa. ¿A alguien le gusta caminar en la playa? ¿A alguien le gusta caminar en el atardecer del día a la orilla del mar con sus pies descalzos? Y parece que estaban los pies descalzos y aprovecharon ese momento ese escenario tan especial para Jesús tener una conversación con Pedro. Lejos de los demás, Jesús se alejó con Pedro a cierta distancia y caminaron juntos por unos minutos y hablaron. Y Jesús le habló al corazón de Pedro en un momento de mucho dolor para él. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Una conversación que tiene y contiene una riqueza espiritual tan importante como cuando Jesús y la gente se reúne, o la gente se reúne frente a Jesús para acusar a esa mujer. ¿Recuerda de qué le acusaban? De haber sido sorprendida en adulterio, la tiran al suelo. Jesús escribía en tierra, la ley dice que si alguien es sorprendido en adulterio, tiene que ser apedreado. ¿Qué dices tú que hagamos? ¿Qué respondió el Señor? Mientras le insistían y buscaban y presionaban por una respuesta de él, dirá que sí, senténciela, condénenla, hagan como la ley dice. ¿Qué respondió el Señor? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Esas palabras que deben resonar en nuestro corazón, y fue una conversación con aquel que le presionaba por una respuesta, pero fueron palabras para todos los que estaban allí presentes. O cuando Jesús visita a Marta, a estas mujeres, Marta y María, en medio de un dolor muy grande. ¿Cuál fue el dolor? Su amado hermano yacía en la tumba hace 4 días. Mandaron a buscar a Jesús. Jesús no llegó en esos días, llega después de 4 días en medio de la pérdida de un ser querido. ¿Cuánto sufre alguien cuando ve partir a un ser querido? ¿Cuánto dolor, cuánto desgarro? ¿Cómo se acerca el Señor a nuestro dolor? Ese dolor de muerte, ese dolor de experimentar la pérdida irreversible de una persona a quien tanto hemos amado y que quisiéramos que no se hubiera ido. Entonces Jesús también tiene una conversación con 2 mujeres en medio de una pérdida muy importante. Como cuando Jesús se sienta y se da el tiempo de enseñar aquí al intérprete de la ley. ¿Recuerdan lo que decía el intérprete de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo, le responde Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre pregunta, Señor, ¿qué le pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Como resultado de esa pregunta del intérprete de la ley, resulta una parábola hermosa. ¿Recuerdan la parábola? La parábola del buen samaritano, como la llamamos. ¿Qué hay de contenido allí? Hermanos, cuando uno tiene una pregunta al Señor, y aprovecho de preguntarles, ¿cuál ha sido la pregunta más importante que tú le has hecho al Señor? ¿Cuál ha sido? ¿Ha habido algún episodio en tu vida donde le has hecho una pregunta al Señor? Tenemos en la Biblia una cantidad de momentos en que hombres y discípulos le preguntaron al Señor y respuestas que nos maravillan, que nos enseñan, que nos orientan y despejan el camino de errores, de visiones que están equivocadas para entender de verdad, hermanos, qué es el Evangelio, para entender cuál es la voluntad de Dios, para tener una comprensión correcta de la vida y de cómo el Señor quiere que tomemos las cosas, especialmente las cosas difíciles. O tal vez una última conversación que me permito compartir cuando Jesús camina junto a los que van, ¿a dónde? ¿Se recuerdan esta conversación? Ya Jesús había muerto, había sido sepultado. Iban ahí unos discípulos hablando de lo bonito que había sido el ministerio del Señor. Y se les suma este caminante desconocido. ¿De qué platican? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? De lo que ha pasado en los últimos días acá en Jerusalén. ¿Pero qué cosas? ¿Acaso eres extranjero? ¿No sabes lo que ha pasado?
lo que ha sucedido y comienzan a hablar con este extraño que era Jesús mismo, a quien no reconocían, a quien no reconocían. Tal vez que el Señor nos está hablando hoy día y no lo reconocemos. Tal vez el Señor nos ha estado llamando y queriendo llevar, pero no lo reconocemos que está allí. Entonces, podemos en algún minuto del año también hablar de esto y cómo descubrir al Señor en medio de la vida, cómo saber que es Él que nos está hablando y no nuestro corazón que nos puede estar engañando. Hermanos, Jesús, tantas representaciones, imágenes, fotografías. ¿Cómo fue Él? No lo sabemos, no tenemos ningún archivo histórico, pero los dibujantes, los fotógrafos, los diseñadores colocan imágenes de Jesús, los suben a las redes, uno las puede descargar. Pero ¿quién habrá sido exactamente Jesús? No nos importa tanto el aspecto físico que Él haya tenido. ¿O a usted le importa? No nos importa tanto eso. Lo que nos importa más es reconocer las palabras de Jesús, que nos hable, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y es por eso, hermanos, ¿qué palabras de Jesús dentro de la que hemos visto en este repaso, en este barrido de las conversaciones de Jesús? De todas las conversaciones que acabamos de ver, hermanos, ¿qué palabra a usted le deja una mayor reflexión? De todas las conversaciones que acabamos de ver, ¿cuál? ¿Cuál le deja a usted una mayor reflexión? De alguna manera, ¿cuál le ha dejado, como dicen los jóvenes, marcando ocupado? Lo ha dejado pegado, pensando. Jesús con Nicodemo, o Jesús en la casa de Marta y María, o cuando conversa con el centurión, o cuando conversa con la mujer cananea en el extranjero, o cuando tal vez se acerca a Zaqueo. ¿Qué conversación, qué palabra a usted le ha impresionado de Jesús en estas conversaciones con Él? O cuando viene esta madre y pide esto para sus hijos, o cuando se encuentra en la casa de Simón el fariseo, o cuando se encuentran con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó?, preguntan los discípulos. Hermano, ¿qué palabra de Jesús a usted en lo personal le ha impresionado? Le ha dejado una cuota de reflexión importantísima. O cuando Jesús se encuentra lavando los pies a los discípulos, o tal vez cuando se encuentra con Tomás, que quería ver para creer, o en las últimas que acabamos de ver con la mujer samaritana, con Pedro cuando caminan en la playa, con la gente cuando acusan a esta mujer que había cometido un pecado gravísimo, o con Marta y María cuando habían perdido a su hermano, o al intérprete de la ley, o a los que van caminando en Emaús. Sume y sume y sume. ¿Cuántos diálogos y conversaciones? ¿Es la palabra una fuente de riqueza? Amén. Amén, hermanos. Tenemos suficiente material para aprender, para crecer, para que el Señor nos muestre a través de ella lo que quiere para nuestro corazón. El Señor hoy día está hablando. Hoy día está hablando. El Señor no ha dejado de hablar. Somos la iglesia y tenemos que aprender a escuchar las palabras del Señor en este año 2019, en esas conversaciones donde no solo queremos hablar, sino que también queremos aprender a escuchar. Algo que nos cuesta mucho. Es más fácil hablar que escuchar. Pero queremos aprender a escuchar porque muchas veces al hablar nos hemos equivocado. Así que hermano, hermana, y quienes nos visitan hoy día por primera vez, si han de continuar congregándose acá en la iglesia de la Florida, les invitamos para juntos aprender y juntos reflexionar en la riqueza valórica de la palabra de Dios en cada una de las conversaciones del Señor. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar ahora en estos momentos y en estos momentos hagamos el siguiente ejercicio. Cierre sus ojos, acompáñeme en esta oración. Si usted puede cerrar sus ojos, hágalo. Si no, también lo entiendo. Y le voy a pedir que ahí, con sus ojos cerrados, usted escoja alguna de las palabras que Jesús dijo. O alguna de las palabras que Jesús escuchó de otro y que son palabras que a usted le hacen reflexionar. Le voy a pedir que escoja una de esas palabras. En alguna de esas conversaciones, más de 15 conversaciones, 20 conversaciones, escoja una.
Y les voy a pedir que ore al Señor en relación a esa palabra.